Departamento 20. Repasa el equipaje como ausente. Ya sabe que no habrá ninguna meta. Que el pasado termine. Bueno, con este tema, la maleta, presentamos la sección Departamento 20 y dentro de esta sección estamos aquí ya con Gustavo Schoeder. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti, Julio, por acompañarnos, Gustavo. Vamos inmediatamente al tema. La Coordinadora por el Voto en el Exterior y la Coalición Ronda Cívica por el Voto en el Exterior, junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el PIT-CNT, llevaron adelante una jornada de debate sobre el derecho político del voto de los uruguayos que viven fuera del país. Es un tema que hemos tratado varias veces en nuestro programa, es uno de los derechos, digamos, que faltan instrumentar. ¿Está bien dicho así? Está bastante bien dicho. Es decir, primero que nada, un saludo muy cordial y cálido a todos los que nos escuchan, compatriotas de aquí del Uruguay. Estoy hablando y transmitiendo al mismo tiempo este mensaje de la parte de Ronda Cívica, que es una coalición importantísima que reúne a todos los uruguayos organizados en las principales capitales de la diáspora y que desde hace ya 2 o 3 años ha tenido una muy buena implantación aquí en Montevideo. A ver, cuando Julio me invitó a este programa, yo me dije que mi misión era aquí, en los pocos minutos de conversación, de informar en primer lugar, explicar, ilustrar y tratar de convencer. Porque el tema del voto, si bien hace 10 años, casi o incluso un poco más, en que estamos trabajando en ese tema, los juristas como yo, pero también toda la gente con sus diferentes competencias y capacidades en el exterior primero y aquí después. En fin, se trata en última instancia de convencer, de ganar en influencia la opinión pública uruguaya y convencer a la clase política de adherir a esta buena idea republicana y moderna que es la del voto en el exterior. Hace muchos años que se trabaja con este tema. Está teniendo cada vez más visibilidad. Exacto. Cada vez más gente habla de esto, o apoya o no, o discute, pero es un tema que está siendo cada vez más importante. ¿Por qué no ha salido todavía el tema del voto de los uruguayos en el exterior cuando el Frente Amplio dice que lo apoya y tiene mayoría parlamentaria? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Tú en la introducción de este programa hace un rato decías en qué momento está el voto. En primer lugar, yo creo que el voto, esta demanda, esta reivindicación de los 500.000 uruguayos, o dentro de ellos todos los que están organizados para lograr ese objetivo del voto para todos los uruguayos, independientemente del lugar donde residan, esta propuesta ha ido ella misma madurando. Por eso respondo a la pregunta que el momento es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pidiendo solamente el derecho a que los uruguayos voten, los que están en el exterior. Nosotros venimos aquí a hacer una propuesta. Nosotros tenemos una vocación, cuando digo nosotros en la Ronda Cívica, una vocación reformadora, una vocación reformista de la institucionalidad uruguaya relativamente a lo que es el pilar de la democracia uruguaya, es decir, el sufragio universal. Allí nosotros tenemos en realidad 3 propuestas que poco a poco van ganando convicciones y ganando adhesiones en todas partes de la sociedad uruguaya. En primer lugar, nuestro objetivo, está organizado en un doble movimiento. Un primer movimiento que consiste a llevar las urnas a donde están los ciudadanos. Eso no concierne solamente a la gente del exterior, concierne en primer lugar, yo diría, a los uruguayos que en cada acto eleccionario, para ir a votar, tienen que ir a sus lugares donde se inscribieron su credencial cívica, es decir, su lugar de nacimiento. Ejemplo, el tipo que vive, porque labura en Montevideo, si nació en Paysandú, el 26 de octubre y el 30 de noviembre tuvo que ir 2 veces a Paysandú, etcétera. Otros ejemplos, podría ser del este al oeste, del centro al norte de Montevideo, es decir, el voto está alejado de los ciudadanos. Nosotros lo queremos acercar las urnas a los ciudadanos. Eso quiere decir levantar, como lo estamos haciendo, la bandera de el restablecimiento del voto interdepartamental, que fue abolido por la dictadura y que la democracia, a partir de 1985, se olvidó de ese vestigio de la dictadura, porque el Uruguay siempre tuvo
habilitado el voto interdepartamental. Entonces esa es nuestra primera bandera, que me parece que le interesa a los uruguayos de aquí también. Porque es una de las críticas que a veces se escuchan. ¿Por qué hacerlo del voto del uruguayo en el exterior cuando yo, que soy de Paysandú, tengo que ir hasta Paysandú? Exacto, exacto. Nosotros hemos recogido y hemos estado a la escucha de esa preocupación típicamente uruguaya y legítimamente, digamos, denunciada, ¿verdad? Y hoy estamos proponiéndole al legislador que tome conciencia de esto, que nosotros no estamos solamente por el voto en el exterior, pero que queremos darle coherencia al voto en el exterior. Es decir, que si el día de mañana el tipo que vive en Berlín, en Estocolmo, en París, puede votar en las elecciones uruguayas desde París, Estocolmo, Berlín, queremos también que el tipo que nació en Bella Unión y que labura en Montevideo, en ese acto eleccionario, pueda también emitir su voto desde su lugar de residencia. Entonces, lo primero que decimos es rehabilitar el voto interdepartamental, que es un acto legislativo, no se necesita ninguna reforma de la Constitución, y me parece que le daría aire a esta democracia, comodidad, porque el voto, en fin, no puede ser tampoco tan costoso, ¿verdad? Es decir, acercar las urnas al ciudadano. Eso es el primer punto, voto interdepartamental ahora. Y en principio eso me parece que ningún legislador o la mayoría de los legisladores estarían de acuerdo. Bueno, pensamos que sí. No vemos por qué no. Pensamos que sí, porque es una tradición republicana del Uruguay. Y los partidos fundacionales de la República, sin el cual Uruguay no sería lo que es hoy, es decir, el Partido Nacional y el Partido Colorado, cada uno desde sus lugares, pero en situaciones históricas de graves enfrentamientos, siempre se han colocado al lado de la ley, de la Constitución y de la República. Y entonces, como nuestro mensaje es un mensaje republicano, pensamos que tendrían que adherir. Ahora, tú me preguntabas, ¿por qué esto no avanza? Yo aquí quiero colocar, para ser más pedagógico a los auditores, el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos en la sala del oftalmólogo y nos va a hacer un ejercicio de convección ocular, ¿no? De convergencia ocular, ¿no? Para ver qué grado de certeza tiene está en la mirada lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? A ver, si nosotros hacemos una convergencia ocular hacia 2019, o sea, el próximo acto eleccionario, ¿qué van a decir? ¿Qué están diciendo todos desde hace mucho tiempo? No, pero no, muchachos, están locos, es inconstitucional, es ilegal, los de afuera no pagan impuestos, en fin, todos los argumentos que ya conocemos, no sufren las consecuencias de lo que gobiernan. Pero si vos haces esa convergencia ocular hasta 2024, ¿qué sucede? Como 2024 está lejos del horizonte electoral inmediato y lejos de los intereses políticos partidarios, no, el 2024, pero es una buena idea, moderniza la democracia, le da cohesión al país. ¿Por qué no? Todo el mundo lo hace, las democracias de los grandes centros del mundo lo hacen, hay 115 países, ¿por qué no nosotros? Que siempre estuvo muy adelante en un montón de cosas, pero esto está muy atrás. La legislación electoral uruguaya detuvo su proceso progresista en 1934, cuando le dieron el voto a las mujeres. Y siempre había miedos. Que las mujeres voten. No, pues si son unas incapaces jurídicamente. Que los negros voten. No, por favor. No, un negro no puede votar. Que los pobres voten. En fin, o sea, en realidad, si uno mira esto con un ojo histórico, el voto exterior es simplemente la conquista del atributo universal del sufragio. El sufragio universal no puede ser universal hoy, en el siglo XXI, si no incorpora a las diásporas de todos los países democráticos. Ese es el punto del asunto. Entonces, volviendo a este ejemplo de la optometría, ¿qué pasa entonces? Si en el 2019 dicen, no, el voto de ninguna manera, ¿no? Y el 2024, bueno, ¿por qué puede ser? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que en el fondo la razón por la cual no pasa no es jurídica, es política. Es un poco el viejo reproche que últimamente, en los últimos años, se le ha hecho a Mujica, y a veces con razón desde mi punto de vista, si no, Mujica se sienta en la Constitución, pone lo político sobre lo jurídico, ¿verdad? Fue el caso, por ejemplo, de la exclusión de Paraguay del Mercosur, para que Venezuela pudiera entrar. Para mí la oposición le pegó bien. O sea, es evidente que había una especie de bricolage, ¿no?, de las reglas para pasar interés político. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que más allá de las tradiciones republicanas de los partidos fundacionales, el blanco y el colorado, a ver, en realidad no lo quieren dar porque tienen miedo. Un miedo que, como todos los miedos, es irracional. Es decir, no, pero los que votan, si les damos el voto afuera, son todos izquierdistas. Nadie ha medido eso. Eso no es cierto. Eso podía haber cierto cuando fue el gran exilio, después en el momento de la dictadura, pero hoy día no es así.
¿No es así? Entonces, ¿qué pasa? No sale porque hay por razones políticas. O sea, no es un problema jurídico porque hay una cantidad de propuestas, han mostrado, digamos, el modo en cómo esto se puede resolver. Es un problema político. Y quizás por este prejuicio que muchas veces escuchamos, que seguramente va a caer algún mensaje de 6.900 sobre eso, como ojalá, cuando hablamos ojalá. sobre este tema del voto en el exterior, ese prejuicio de que se piensa que la mayoría de los que están en el exterior van a votar al Frente Amplio. No está aprobado, no hay ningún estudio de eso. No. Es más, yo siempre digo que hay movimientos en España del Partido Nacional que son mucho más fuertes que algunos de... Exacto. Bueno, por ejemplo, en el colegio el otro día había un representante del Partido Nacional, había un representante del Partido Independiente. Que vive en España, el de representante. Exactamente, sí. Exactamente. Ahora, bien, perdón. En fin, cuando decimos que no sale porque hay intereses políticos que lo frenan, no estoy diciendo que no haya problemas jurídicos. O sea, yo siempre me he empleado como hombre de derecho, de la ley, que ha estudiado y practicado como abogado en Francia el derecho, aunque no soy constitucionalista. Me ha apasionado el estudio de la Constitución uruguaya, de las constituciones uruguayas, de la problemática legal. Yo soy uno de los que ha trabajado junto con otros mucho más eminentes, como el profesor Pérez Pérez, pero tantos otros también, Grossespiel y tantísimos otros, a darle base legal, o sea, base jurídica a esta demanda del voto exterior. ¿Y qué encuentro yo? Aquí hay dos soluciones para llegar a eso, si estamos realmente en lo jurídico, ¿no? Ya hablamos del problema político. En lo jurídico acá hay dos soluciones. Una, que se maneja a veces con razón y a veces con pasión para oponerse, es decir, hay que hacer una reforma constitucional. Bien, es pertinente esa observación. Yo lo que he encontrado que, habiendo leído y estudiado y discutido las disposiciones constitucionales con grandes eminencias de nuestro derecho constitucional, soy de los que piensan que no es necesario ir a una reforma constitucional, que todos sabemos cuán aleatorio es, cuán laborioso, ¿verdad?, encontrar grandes acuerdos, y es un montón de, como 2 años de discusión, en fin. A ver, yo digo que una ley es absolutamente necesaria, pero también una ley es suficiente. Yo voy a explicar, si me permitís. A ver, algunos dicen que habría que reformar la Constitución. Exacto. Y vos decís no necesariamente. No es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Constitución dice, y es uno de los artículos verdaderamente normativos, aparte de ser declarativos, y uno de los escasos artículos que está bien escrito, es el artículo 77 de la Constitución, que empieza diciendo: todo ciudadano, insisto, todo ciudadano, es miembro de la nación. Y tiene derecho a ser elegido y a elegir en las condiciones y formas que se determinarán. Yo me voy a detener un segundo aquí para hacer una especie de examen de léxico, ¿verdad? Cuando la Constitución dice todo ciudadano, todo ciudadano, es decir, son todos los uruguayos que tengan más de 18 años. Y punto. Aquí no hay ninguna distinción, los ciudadanos que viven aquí o los ciudadanos que viven afuera. La Constitución jamás ha hecho esa distinción. Después, siempre el artículo 77 dice, en las formas que se determinarán. Eso es un llamado a: señor legislador, haga su trabajo, legisle. Es lo que ha pasado. Ningún legislador blanco, colorado, frente amplista ha legislado el artículo 77 en relación para darle plena eficiencia, plenitud total. Todo ciudadano. Todos los uruguayos somos ciudadanos, todos los uruguayos podemos y debemos votar. Y ahí voy al segundo punto, es el artículo 77, a línea 2, creo, que dice: el voto es secreto y obligatorio. Y en esa norma tampoco hay distinción entre... Es obligatorio solamente para los que viven entre Bella Unión y Montevideo, o el río Uruguay y el Atlántico. No, es obligatorio, punto, para todos los ciudadanos. Hay que hacer la analogía y la coherencia con la primera norma, que es la del artículo 77, cuando dice todo ciudadano. Entonces, eso es lo que me lleva a decir que la Constitución nos da la fuente de ese derecho. Pero claro, es como yo siempre digo en algunos artículos que he escrito, es un derecho latente, y para hacerlo vigente tenemos que instrumentarlo por vía legislativa.
que quería por el lado de acercar las urnas a los ciudadanos. Exactamente. En este caso ustedes estarían proponiendo lo del voto consular, o sea, poder votar en los consulados. Absolutamente, absolutamente. Se nos ha reprochado que aquí hubo un plebiscito en el 2009, en fin, y que perdió. Sí. Es decir, eso nadie lo discute, pero es decir, lo que perdió no fue el voto en el exterior, perdió la modalidad epistolar, que era por correo, que es perfectamente discutible, porque esa impulsión hacia el plebiscito no fue en realidad seriamente trabajada por los autores, ¿verdad? Uruguay es un país garantista, con tradiciones formalistas que están en beneficio de los ciudadanos. Entonces, no se puede pasar por alto esa tradición jurídica. En cambio, el voto consular me parece que sí representa todas las garantías pero sin embargo, por las leyes electorales de 1925. Sin embargo, hay mucha gente que dice, ya votamos, como tú lo decías, y dijimos que no, pero no al voto, a que voten los uruguayos que viven en el exterior. Ahí va. Y como hay mucha gente que sigue estando en contra de esto, quizás es una de las dificultades que han tenido los legisladores para llevarlo adelante, porque ¿por qué somos ejemplo y hemos hecho leyes que son ejemplos y polémicas a nivel mundial, y sin embargo con este tema nos estamos quedando? Lo dejo esto para la tanda, esperamos el aporte de la gente. ¿Qué piensan ustedes, audiencia, sobre esto, sobre lo que está diciendo Gustavo Joeder Orozco, que es uno de los integrantes de la ronda cívica por el voto en el exterior, que ha militado durante muchos años en el Consejo Consultivo de los Uruguayos en París? Pueden comunicarse como siempre por el 6900, SMS al 6900. Vamos a la tanda y volvemos enseguida con más Vaivén. Bueno, seguimos en Vaivén, en esta sección Departamento 20, que tiene un nombre perfecto para este tema que estamos trabajando, el voto de los uruguayos en el exterior. Estamos con el abogado Gustavo Joeder, que vive un poco en Francia, un poco en Uruguay, bueno, está tratando de venirse, de retornar al Uruguay, pero tiene sus hijos, sus nietos en Francia. Bueno, entonces, como todos los inmigrantes, estamos siempre un poco divididos, pero bueno, seguimos en la militancia por lo que creemos justo, y en este caso el voto de los uruguayos en el exterior. Exacto. No, a ver, yo quería terminar con esta idea yo decía que había dos soluciones, la reforma constitucional y la vía legislativa. Es verdad que eso también lo dice la Constitución, que cuando se trata de modificar alguna normativa relativa a las elecciones, las mayorías simples no alcanzan. Estamos diciendo que en esto que el Frente Amplio tendría que sacudirse un poquito más su conformismo en este punto y darse cuenta que si realmente, como pienso que es el caso del Frente Amplio, porque lo colocó en el programa en el último congreso, si realmente quieren sacar adelante con esta nueva mayoría que nace el 1 de marzo o el 15 de febrero, el tema del voto, los 66 votos creo que tiene el Frente, exactamente, 66 votos, no alcanzan. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, al final del artículo 77 siempre, que todo lo que concerne las elecciones necesita mayorías especiales. ¿Qué es una mayoría especial en este caso? ¿Cuántos son? Y bien, una mayoría especial para sacar temas que releven de las leyes que conciernan estas mayorías especiales son 87 legisladores. El Frente tiene 66, faltan 21. 21 legislador que levante la mano para decir sí al voto consular rápidamente, me parece difícil de obtener, hay que reconocerlo. Pero en fin, a ver, no solamente el voto consular necesita mayoría especial para las ambiciones del nuevo gobierno, o sea, que empieza el 1 de marzo, de Tabaré Vázquez. Yo he escuchado, como todos nosotros hemos escuchado, que tiene la intención, primero la obligación, de nombrar, por ejemplo, los dirigentes de los entes autónomos. El nombramiento de los jefes de los entes autónomos necesita una mayoría especial. O sea, eso supone que la bancada del Frente Amplio va a tener que negociar con las bancadas de la oposición para obtener esos 2/3 si quiere nombrar ahora, en marzo, nada menos ni nada más que los entes autónomos. Sí, para muchas cosas hay que negociar. Otra cosa muy importante, un proyecto que no tuvo andamiento, lamentablemente para Uruguay, que era el proyecto de Mujica sobre la Universidad de la Educación, que creo que va a estar retomado, por supuesto, por Tabaré, que es un enorme proyecto fundamental para Uruguay. La Universidad de la Educación necesita 2/3, o sea que el Frente Amplio
Y hay muchos otros que te podría citar. El Frente Amplio tiene que negociar. Negociar quiere decir dar y recibir, proponer, canjear. Es decir, no es un acuerdo secreto en contra del interés nacional o entre... No, es en nombre del interés general integrar a la oposición en los grandes temas que conciernen el interés del país, ¿verdad? Pero entonces hay que hacer concesiones. Ustedes me dan su apoyo para voto consular, nosotros podemos de repente incluirlos de manera acordada en los entes autónomos. Ustedes me dan el voto para voto consular, sacamos la Universidad de la Educación. En fin, estas son algunas ideas que yo, que soy del llano, de la sociedad civil, me parece que los profesionales de la política, que son los responsables de las bancadas del Frente Amplio, lo van a hacer con mucho más autoridad y pertinencia que yo. Pero estás largando una idea. Esperemos que... Voy a hacer una broma con esto, pero... Viste que el Frente Amplio, lo acabamos de decir, lo puso en el programa. Lo puso en el programa. En la última página casi. Esperemos que no sea por orden de páginas. A ver, mira, yo voy a mantenerme en este registro de la broma contigo un instante. Y yo creo que lo que te voy a decir es todavía como más interpelativo. A ver... En este momento, nuestros auditores tienen que saber que hay un proyecto de ley consular que entró en la Comisión de Códigos del Senado en septiembre de este año. Ahora, lo que pasa es que ese proyecto entró un viernes y el lunes se clausuraba esta legislatura. Entonces ahí nosotros nos agarramos la cabeza, ¿viste? Con estos amigos con los cuales estamos compartiendo la dirección del tema del voto consular. Decía, caramba, sí, es verdad, pusieron al final un proyecto de voto consular, pero en fin, no se va a nunca poder debatir, porque al día siguiente el lunes siguiente hábil terminaba la sesión legislativa de este periodo. En fin, o sea, lo colocaron, está bien que lo hayan colocado, pero nos preguntamos si no fue de alguna manera decir, poder ir a Buenos Aires con la conciencia tranquila y pedirle a los 200.000 uruguayos que vengan a votar. O, en fin, no quiero hacer ningún proceso de intención, pero en fin, nos llama un poco la atención, porque no alcanza con colocar un proyecto. Como estamos diciendo, hay que negociar. Para negociar hay que ir a trabajar cuerpo a cuerpo. Bueno, y ustedes... Los susceptibles de la oposición, los miembros susceptibles de la oposición, que puedan adherir a esta idea. Por eso, ustedes como Ronda Cívica se han reunido con todos. Con todos, hemos visto a todo el mundo. Como aquí a este programa han venido del Partido Colorado, del Partido Nacional, bueno, también Pablo Miere. Ahí va. Y hay varios que están... Bueno, sí, como a favor, como que estarían dispuestos, o sea que vamos a ver, a dialogar, ¿no? O sea que exactamente, no parece algo imposible. No parece algo imposible. Lo que sí, y tengo que decirlo, llegan muchos mensajes, vos conocés el tipo de mensajes, algunos te los leí en la tanda, de la gente que dice, bueno, ¿por qué tienen que elegir los que viven afuera del gobierno de los que vivimos aquí? Alguien dice, es como que le elijas la comida en un restaurante al que está comiendo en la mesa de al lado. Esto es un argumento que mucha gente lo dice, que ya lo conocemos, pero muy vos, a ver, suponete, estamos tomando un café con amigos, ¿qué es lo que respondes a esto? Tenés una camiseta, le voy a contar a la audiencia, que dice, uruguayos somos todos tenemos derecho a votar. Yo tengo el pin o la escarapela que lo llevé cuando voté. Pero bueno, ¿qué se dice sobre esto? ¿Qué diría? Bueno, hay muchas maneras de encarar una conversación de boliche con amigos o conocidos, compatriotas, ¿verdad? En fin, ya hemos un poco hablado del principio de la respuesta, es evidentemente político. Si a los que les interesa más y les interesa un poco el lenguaje jurídico, yo les expliqué muy bien, es decir, que se trata de un derecho, pero además de una obligación, que está sancionada, el incumplimiento está sancionado y muy severamente. No sé si la gente lo sabe. El tipo que no vota, le pone una multa, 750 mangos, ¿verdad? De hecho, ahora hay muchos que no votaron. Yo te voy a decir, por ejemplo, yo observé que el domingo de las elecciones de la segunda vuelta, todos nos acordamos que hubo un temporal acá en todo el Uruguay, que fue muy difícil, sobre todo me imagino para la gente del interior, trasladarse hacia las urnas, por eso yo te decía, acercar las urnas al ciudadano, en fin. Entonces, creo que por primera vez, pero ningún observador lo ha resaltado, que mientras que el voto es obligatorio, el cuerpo electoral que se desplazó ese día fueron 80% de ciudadanos en Uruguay. O sea, quiere decir que hay 20% restante, porque es obligatorio, o sea, tiene que ser 100% de los ciudadanos que forman el padrón, que son 2.600.000, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? Por supuesto, la inmensa mayoría va a tener el recurso
¿verdad?, de ir a ver un médico y de pedir un certificado de ausentismo por razones médicas, perfecto. Pero no sé si llegamos a cubrir ese 20% que son, si no me equivoco, a partir del hecho de que 2.600.000 es el cuerpo electoral, serían 320.000 personas. De eso, 320.000 personas aquí y 500.000 afuera que no participan en el acto eleccionario. no, y algunos de esos 320.000 están incluidos gente que está fuera y que no pudo venir a votar. Exacto, sí, efectivamente. Que Pero- cuando viene al Uruguay tiene que ir a la Corte Electoral, Oh, hacer es todo un todo, trámite. es todo un repechaje. Entonces que... A ver, no, entonces nosotros lo que estamos observando de este hecho, y sobre todo, como tú acabas de decir, lo cuesta arriba que se hace para la gente que vive afuera, ¿verdad? Cuando quiere venir a Uruguay a hacer un trámite, por ejemplo, un trámite de jubilación, tú sabes que si vos no presentás el papel como que votaste en la última elección, te bloquean la jubilación. Ujú. Pero muy grave, pero gravísimo, con consecuencias inmediatas para esa persona y su familia. Otra sanción es para aquellos más jóvenes, ¿verdad?, que quieran acceder a concursos de la función pública, que voten. Sí, C'est interdit, prohibido. sí, sí, tal cual. Pero prohibido aunque pagues la multa. Es decir, un aspirante a función pública que no haya votado no puede nunca más presentarse a un concurso de la función pública. Es draconiano, es severísimo. Entre la sanción financiera y las sanciones de inhabilitación, estamos en un escenario que yo le llamo de morte civile. O sea, no existís civilmente. Ujú. Es gravísimo. Como- Entonces nosotros estamos proponiendo... Como le pasa a muchísimos uruguayos que viven en el exterior. Absolutamente. Que ya no existen más en los padrones Es electorales. que no existen más, inexistencia. Entonces, respecto de ese punto, nosotros levantamos la siguiente bandera, lo que podríamos definirla como una amnistía cívica. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, aquí hay una ley 17.113 que tiene una normativa inconstitucional, que es el artículo 102, que, contrariamente a lo que dice la Constitución, según la cual todo ciudadano, como decíamos hoy, es elector y elegible, la Corte Electoral de motu propio, agregó al texto constitucional una norma que la Constitución no contiene. Es decir, penalizar al ciudadano que no votó con la desaparición de su nombre del registro cívico. Ujú. Eso es perfectamente inconstitucional, razón por la cual nosotros bregamos por la derogación de la ley, del artículo 102 de la ley 17.113. Esa es nuestra bandera, que se traduce por esa fórmula que yo resumo diciendo amnistía cívica. Me parece que eso le va a interesar a mucha gente, a más de 200.000 personas en Uruguay y a cientos y cientos de miles de todos los uruguayos que viven en el extranjero. Bueno, la votación fue del 88%, nos aclara un oyente. Hay muchos mensajes. Pero, bueno, perfecto. Pero igual 12% es estamos- colosal, como igual estamos en un tema que yo siempre le digo a los invitados que vienen acá y que hablan con este tema, sobre este tema que sigue siendo muy polémico, que hay algo que todavía falta investigación, me parece, Ujú. y es por qué los uruguayos o muchos uruguayos tienen como ese enojo Ujú. con estas temáticas. Bueno, se pueden ver en una cantidad de mensajes que están llegando aquí, Ujú, ujú. con que los uruguayos en el exterior voten, con los retornados, con los inmigrantes. Todavía, si bien en muchas cosas somos ejemplos y generosos, ¿no? Ujú. Hay algo ahí con los de afuera, con los que se fueron y con los que no se fueron. Con los retornados también podemos hablar de lo mismo, los de adentro, los de afuera. Me parece que sobre esto falta más investigación sociológica para poder Puede entender, ser, sí, porque sí. no es ni siquiera una cuestión partidaria. No, Yo es verdad. conozco y vos conocés Sí. frentistas, independientes, Sí, blancos, colorados que están sí, a favor o que sí, están en contra. Sí. Bueno, a ver, todas las ideas nuevas generan, que no es una idea tampoco tan nueva, pero en Uruguay es nueva, ¿no? Es nueva, tiene algo de subversivo, tiene algo de de que sacude, ¿verdad? Y hay todo un periodo que sigue a la exposición de una idea nueva, de reticencias, de dudas, de preguntas. Muchas de ellas son todas legítimas, porque aquí hay que hacer un trabajo, digamos, de investigación, como decís vos, pero también de conversación, de discusión y de comunicación, ¿verdad?
Ahora bien, yo no soy, yo conozco perfectamente ese lado sombrío, ¿verdad? De la población uruguaya, porque tiene lados muy luminosos. Ese lado del cual yo estoy menos orgulloso, por supuesto, porque es un repliegue sobre sí mismo, ¿verdad? No me importa nada la suerte de los demás, ¿verdad? Cosas que se contradicen, porque fíjate vos el buen recibimiento que tuvieron los refugiados sirios acá. Fíjate vos cómo se está dando vuelta la tortilla con el tema de los presos de Guantánamo, ¿verdad? Hoy abrimos los diarios y son inocentes y está todo bien, ¿verdad? En fin, yo no creo, o sea, yo creo que esas reticencias, esas prejuicios negativos que se nos oponen, yo les doy totalmente cabida, pero me parece que eso va cambiando. O sea, la opinión pública nunca es... A ver, te voy a poner un ejemplo que viene de mi contacto con Francia. A ver, me viene a la idea un tema que es mucho más importante que otro, que es el tema de la pena de muerte y de la historia de su abolición. Mitterrand, ¿no? François Mitterrand, que fue 2 veces presidente de Francia, la te hago breve, ¿no? Fue elegido por primera vez en 1981, y 3 meses antes de ser elegido lo invitan a la televisión y a las radios, y dice: yo voy a abolir la pena de muerte. Y el porcentaje de franceses favorables a la pena de muerte era del 78%. Yo creo que ahí hay una demostración de coraje político y de no dejarse endormecer por las resiliencias negativas, ¿verdad? Que en realidad son el fondo. Bueno, aquí mismo, si vamos a la historia, cuando fue lo del voto de las mujeres, también hubo mucho. Exacto. Y es un derecho. Es un derecho. Porque es casi como que decir ahora: no queremos que las mujeres voten, no queremos que los negros voten, no queremos que los uruguayos en el exterior voten. Ahí va. Va a llegar porque... Va a llegar. Y ahí va a ser el sufragio va a ser verdaderamente universal, es decir, para todos. Gustavo Joel, muchas gracias por tu participación aquí en Vaivén. Gracias a la gente que ahora, Tanda, te voy a leer algunos de los mensajes.